soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Los seres vivos de este planeta evolucionan. Esa sola frase me podía haber metido en problemas muy serios no hace demasiado tiempo y todavía podría hacerlo en algunos lugares. De hecho, me sigue metiendo en aprietos menores, sobre todo cuando aparece en los comentarios de los vídeos de este canal, más o menos una vez por semana, alguien que nos ofrece este profundo, bien pensado, original y súper científico argumento. La evolución es solo una teoría. Y bueno, sí, es una teoría. Pero no en el sentido de como hablamos comúnmente, es una teoría científica. Esto es muy distinto de decir tengo la teoría de que los extraterrestres controlan la mente de los entrenadores de fútbol. En el habla común, teoría nos dice desde las telarañas de su apolillado rincón la Real Academia Española es conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Yo podría explicarles que el conocimiento no puede ser especulativo y el especulativo no puede ser conocimiento, y que siendo especulativo, lo de con independencia de toda aplicación sale sobrando, porque si lo aplicas y lo confirmas, deja de ser especulativo y hasta se puede convertir en conocimiento. Habiendo limpiado el habitual cochinero lingüístico que dejan los fósiles de los jueves en la casona de Felipe IV, la RAE, nos queda que en el habla común, repito, teoría es una especulación, una ocurrencia, una idea y nada más. Pero en ciencia, curiosamente, la RAE acierta un poquito más cuando dice que en la segunda acepción, teoría es serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. De nuevo hay que pasarle de todos modos el polvo a la definición y es una serie de leyes que explican un fenómeno determinado. La teoría del Big Bang, por ejemplo, conjunta una serie de observaciones y las fórmulas derivadas de ellas que analizan la expansión del universo y tienen evidencias abundantes y satisfactorias que indican que nuestro universo como tal comenzó hace unos 13.800 millones de años cuando una singularidad empezó a expandirse súbitamente. El Big Bang. Esa teoría tampoco les gusta a muchos en la religión, así que pensemos en otra, la teoría, digamos, de la enfermedad causada por gérmenes. Esta teoría establece que hay microorganismos patógenos o gérmenes como virus, bacterias, hongos o parásitos unicelulares que son responsables de muchas enfermedades. Pero esta teoría tampoco les gusta a los antivacunas. La teoría celular nos dice que los organismos están hechos de células, cosa que hemos podido comprobar hasta el hartazgo desde que se postuló a mediados del siglo XIX. Y así tenemos también la teoría electromagnética que nos dice cómo se comportan la electricidad y el magnetismo, gracias a lo cual, entre otras cosas, usted puede verme en YouTube y enojarse porque yo hable de evolución. Y la evolución no es una teoría en sí. Es primero que nada una observación, les guste o no. Los seres vivos de este planeta evolucionan, lo podemos ver. Lo que conforma la teoría de la evolución de hoy es la llamada síntesis moderna, una serie de observaciones y leyes que parten de Darwin, de la genética cuyo pionero fue Gregor Mendel, más todo lo que hoy sabemos de genética y reproducción, fisiología, biología, antropología y otras disciplinas. Pero eso es una teoría tan sólida como la del electromagnetismo o la de la relatividad de Einstein. Y nada de eso le gusta al pensamiento mágico y religioso, lo cual tampoco es muy novedoso. Fue Anaximandro de Mileto quien en el siglo VI antes de la Era Común fue el primero, hasta donde sabemos, que propusiera que los seres vivos evolucionaban al paso del tiempo. No cada ser en lo individual, pues, sino las especies al sucederse generación tras generación. Los fragmentos supervivientes de sus escritos de biología dicen que la evolución afecta a todos los animales, incluidos los seres humanos, que nacieron de otros tipos de animales, sugiere. El escándalo, pues. Así, decía, los primeros sistemas biológicos se formaron en el agua y la evolución avanzó con modificaciones que permitían que se formaran sistemas más dinámicos, o esto decía Anaximandro, basándose en algunas observaciones y muchas especulaciones. Pero como usted se imaginará, porque usted es muy listo o muy lista, las ideas de Anaximandro no resultaron apasionantes para sus contemporáneos, que prefirieron seguir creyendo que Prometeo creó a los seres humanos a partir del barro y que Atenea le sopló a las figuras hechas por Prometeo dándoles vida. Que es una historia mucho más creíble, ¿no? Más adelante Platón lo echó todo a perder proponiendo que el demiurgo había creado un cosmos perfecto y todos los animales eran exactamente como debían ser, por lo que no tenían que cambiar. En el siglo III y IV antes de la Era Común, y dado que no todo es Grecia, aunque muchos lo crean, el pensador chino Zhuangzi, en su libro Zhuangzi,
describió la relación entre las especies, su entorno y cómo distintos elementos influyen en la manera en que evolucionaron las especies. No era un evolucionismo darwiniano ni mucho menos, pero intentaba explicar de manera natural la idea de la evolución de las especies. Sin embargo, vendría el cristianismo, que tomaría del judaísmo el mito de la creación que hoy podemos leer en el libro del Génesis, el primero de la Biblia, con todos los relatos sucesivos que conforman este entretenido libro de mitos de Oriente Medio, que si hubiera sido considerado simplemente como una obra de ficción, como Las 1000 noches y una noche, sería una lectura enormemente entretenida, porque como descripción real del universo que existe en realidad, falla más que una escopeta de feria. Pero la potencia de Roma inadvertidamente difundió la idea del cristianismo, y la fantasía de la creación y el jardín del Edén y la expulsión y demás se apoderó de todo el continente y después del mundo. La historia dura apenas unos párrafos. El tercer día, Dios dijo: que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro. Y así sucedió. El quinto día, Dios dijo: que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. El sexto día, Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Y punto. Todos los seres vivos son creados en 3 o 4 días, así de un golpe y por mero acto de magia. Luego todos esos seres vivos, o al menos una pareja de cada especie, serían cargados en un arca por Noé para salvarlos del diluvio universal, mientras que Dios asesinaba a todos los demás animales y a todos los seres humanos, salvo a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos. El arca tenía unos 50 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto, y por ello ha sido objeto de incontables chistes, viñetas, dibujos, cartones, sketches cómicos y comentarios agudos. ¿Qué comieron los leones, jaguares y otros depredadores durante los 40 días del genocidio líquido de la deidad? ¿Subieron al arca todas las especies del planeta o solo las que tenían la suerte de vivir en el Oriente Medio? Pero sobre todo, ¿cómo cupieron todas las especies animales en un arca de tamaño extremadamente limitado, como media cancha de fútbol con 5 pisos de alto? Bueno, esto, que para alguien razonable es simplemente una contradicción normal de una historia mítica hecha a lo largo de los siglos, de un pueblo de pastores de cabras que cuando tenían tiempo libre le rompían la crisma a los vecinos, se convirtió sin embargo en una profunda preocupación para algunos de los llamados padres de la Iglesia, los pensadores que en los primeros siglos de nuestra era dieron forma a todo lo que hoy es el cristianismo. 2 en concreto, Gregorio Nacianceno y Agustín de Hipona, se dieron cuenta de este asuntito sobre que no cabían los animales en el arca y lo abordaron desde la teología, concluyendo que, como no todas las especies que hoy existen cabían en el arca, era posible que algunos animales de la actualidad hubieran surgido de los que sí fueron salvados de la furia hídrica de Dios. Si bien no era una posición claramente evolucionista, sí apuntaba en la dirección más viable, que las especies cambian y pueden aparecer y desaparecer. De hecho, Agustín adoptó la posición de su contemporáneo, Gregorio de Nisa, de que el libro del Génesis no era un relato preciso, sino una alegoría, que la creación divina no era literalmente como dice el Génesis, sino que éste metafóricamente mostraba cómo Dios dio a la materia sus propiedades y leyes, y ya luego la vida se desarrolló con la aparición de plantas, peces, aves, otros seres vivos y finalmente el ser humano. Y como esto más o menos se corresponde a lo que sabemos del desarrollo de la vida en la Tierra, si no te fijas mucho en detalles como que las aves preceden a los animales terrestres, pues esta visión da tranquilidad todavía hoy a muchos creyentes que logran así hacer convivir lo que sabemos con lo que quieren creer. Al menos hasta llegar al momento de la creación, donde como saques a Dios de la ecuación, se molestan muchísimo. Lógicamente, el mayor problema es para quienes ven el Génesis como precisamente la creación de un universo perfecto con seres perfectos a cargo de un Dios perfecto que, por serlo, no podría crear algo patentemente imperfecto, y por lo mismo, al inspirar la redacción del Génesis, tenía que contar la verdad exacta y literal, y así debe tomarse. Dice:
Cuando tenemos la contradicción entre la idea de un universo vivo, perfecto e inmutable y la de un universo cambiante, se confunden fácilmente la idea de la creación de la vida, lo que en biología se llama abiogénesis o aparición de la vida a partir de materiales no vivientes, y la de la evolución, aunque no son lo mismo. De hecho, si usted ha asistido a algún debate, así fuera en los limitados espacios de los comentarios de YouTube, seguramente se ha encontrado estos inteligentísimos debatidores religionistas de mente preclara y profunda capacidad de hacerse un lío que repiten como pericos algo similar a esto. Si la evolución es cierta, ¿cómo surgió la vida? Bueno, yo lo digo de manera demasiado amable, el tono habitual es un pelín más confrontacional. A ver si puedes explicarme cómo comenzó la vida si eres tan creyente en las chorradas del Darwin ese. Pero bueno, es la misma idea. La respuesta es, el que no tengamos idea todavía de cómo se originó la vida en nuestro planeta, no tiene nada que ver con el hecho de que sepamos que esa vida ha evolucionado durante 4.300 millones de años, desde organismos enormemente simples hasta la gloria del cerebro humano, que es capaz de crear la música de Bach y de los Beatles, las ideas de Newton y Darwin, o las tonterías de creyentes y religionistas como tú. O mire usted, en palabras del propio Charles Darwin, a quien le fueron a presentar esa objeción hace casi 200 años, las leyes de la gravitación de Newton ya eran aceptadas, pese a que no se conocía la causa de la gravedad. La abiogénesis o el origen de la vida todavía es un misterio para la ciencia, y la ciencia existe hoy todavía precisamente porque aún no ha desentrañado todos los misterios, de modo que es un poco bobo reclamarle que no sepa lo que aún no ha averiguado. Después de todo, el origen de la vida también es un misterio para las religiones y la filosofía, con la diferencia de que no hay ninguna esperanza de que estas dos disciplinas resuelvan ese misterio de manera satisfactoria, porque no han resuelto ninguno, y la ciencia sí nos da la esperanza de que algún día lo sabremos. Pero a los religionistas les preocupa la evolución porque, desde su punto de vista, y sobre todo si asumen literalmente lo que dice la Biblia, la evolución implica que las especies cambian al avanzar el tiempo, y si vamos hacia atrás, implicaría que hubo un principio que impugnaría no solo el que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes, etcétera, etcétera, sino que el ser humano sería producto de la evolución y no de la creación especial, única, singular, magnífica de la deidad haciendo al ser humano igual a él. La idea de la evolución toma al ser humano y lo rebaja de ser una joya confeccionada primorosamente a imagen y semejanza de un Dios poderosísimo a ser un primate autoglorificado. Y el hecho de que lo seamos y lo parezcamos, pues no gusta a quienes gustan sentirse un poquito Dios. Y por ello mismo en 1802, viendo que la ciencia donde quiera que posaba su pie destruía espacios antes reservados a los dioses, ¿sabes? El trueno, los terremotos, la enfermedad, el movimiento de los planetas, la conducta animal y pues todo. El teólogo británico William Paley publicó su libro Teología Natural, donde expuso un argumento que hasta hoy siguen usando los religionistas, la analogía del relojero. En esta analogía se afirma que un diseño complejo implica forzosamente, no sé por qué, pero es lo que dice, a un diseñador. Si encontramos un reloj en el campo, la complejidad de su mecanismo nos sugeriría la existencia de un maestro relojero y no la idea de que el reloj se hubiera formado al azar. Así, la complejidad de los organismos vivos implicaría la existencia de un creador, el diseñador inteligente. Vamos, que Paley hizo el argumento del diseño inteligente que tanto usan los religionistas hasta la fecha. Por supuesto, este argumento implica que los acontecimientos que dan como resultado los seres vivos ocurren al azar, como, según un argumento que usan algunos con frecuencia, como si un huracán mueve un montón de piezas y acaba armando un avión. Pero la evolución no funciona al azar. Y no pasó mucho tiempo para que un Charles Darwin de apenas 27 años, que algún día nos explicaría el tema del relojero, desembarcara en Falmouth, Cornwallis, después de pasar casi 5 años de viaje de exploración en el HMS Beagle. Luego de estudiar diversas especies y sus variantes en distintos lugares del mundo, como los pinzones o las tortugas de las Galápagos, y de asombrarse con fósiles inexplicables, llevaba ya en la cabeza una idea, la de que la variación de las especies se podía explicar naturalmente y que la idea, ya difundida, aunque rechazada social y religiosamente, de la evolución de las especies, era quizás una mejor explicación de la variedad natural que los caprichos de un dios ocurrente.
Decíamos que, sin quitarle un ápice de importancia al enorme genio de Darwin y a su tenaz trabajo, él trabajaba sobre una idea que ya estaba allí cada vez menos fragmentariamente. El historiador islámico Ibn Khaldún, una de las mentes más brillantes del medievo, escribió en 1377 que el ser humano procedía del mundo de los monos, en un proceso, decía, en el cual las especies se hacen más numerosas. Admirable intuición, producto de una observación rigurosa de la realidad. Benoit de Maillet, a principios del siglo XVIII, también se adscribió a la idea evolucionista con más especulación que datos, porque no había datos. Y, por ejemplo, así decidió que el ser humano procedía directamente de los peces y las aves de los peces voladores. En 1751, Pierre-Louis Maupertuis escribió que las modificaciones naturales que se producen en la reproducción se acumulan al paso de las generaciones, produciendo razas y especies. Era el germen de la idea de la variación y selección naturales. A fines del siglo XVIII, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, sugirió que las especies eran variaciones de una forma original esculpidas por el entorno. Y por ejemplo así, leones, tigres, leopardos y gatos domésticos tenían todos un ancestro común. Finalmente, a principios del siglo XIX, Jean-Baptiste Lamarck propuso una teoría completa de la evolución, donde esta era una progresión hacia una mayor complejidad a través de adaptaciones que, él pensaba, se producían durante la vida del individuo y se heredaban a su prole, la herencia de las características adquiridas. Y aunque esta idea ha sido refutada, la labor en general de Lamarck sigue siendo admirable. Otra obra relevante fue La Historia Natural de la Creación, de Robert Chambers, que publicó anónimamente en 1844 y que también defendía la transmutación progresiva de las especies. Pero todo esto era apenas filosofía, especulaciones y fantasías basadas en observaciones agudas, algunas de ellas sin duda rigurosas, pero distaba mucho de ser ciencia, y como filosofía que era, también tenía una clara dimensión política. Aparte de la idea de la evolución de las especies, estaba la nueva ciencia de la geología, que mostraba que el planeta era un pelín más antiguo de lo que se podía calcular siguiendo a la Biblia, y que además no era estático, sino que era un entorno cambiante donde los estratos antiguos se veían sustituidos por otros más modernos y en los cuales se encontraban fósiles de especies que ya no existían. Los intentos por presentarlos como seres aniquilados por el diluvio universal no resistían la evidencia del tiempo, así como en China era insostenible que los huesos de dinosaurios fueran en realidad de dragones. Pero toda esta visión del cambio continuo tenía tremendas implicaciones, y no solo religiosas. Si todo cambiaba siempre en el mundo, en las especies, en la tierra, ¿qué tanto riesgo corría el orden social fijo con su iglesia, sus monarcas, su aristocracia, sus poderosos y sus vastos ejércitos de sirvientes, trabajadores y plebeyos sumisos? El asunto no era de broma. Y por supuesto Charles Darwin, a quien su padre había querido hacer entrar a estudiar para pastor anglicano, comprendía esto claramente. Sus ideas eran peligrosas. Quizás por eso Darwin no se apresuró a publicar. Al contrario, se puso a experimentar criando plantas y animales para comprender cómo variaban de generación en generación, a revisar sus notas, a sacar conclusiones, a confirmar que esas conclusiones no eran gratuitas, a leer, a mantener intensos intercambios de correspondencia con numerosísimos científicos de la época. En un momento dado, Darwin comprendió que la idea de la evolución era la única explicación razonable a los datos que acumulaba. Pero ¿cómo se llevaba a cabo esa evolución? Pasó más tiempo, más estudios durante 15 años en Londres, hasta que dio con la idea de la selección natural. El entorno y los demás seres vivos y cuanto rodea a los individuos limita cuáles sobreviven y se pueden reproducir y cuáles no. Se iba provocándose un cambio gradual donde las características más adecuadas para la supervivencia se transmitían a las nuevas generaciones. El reloj no aparecía del azar, sino que iba evolucionando a partir de versiones muchísimo más simples. En 1842 la familia Darwin se muda a Down House, donde Darwin se dedica a trabajar de granjero y a centrarse en presentar sus conclusiones, lo cual le toma 17 años. Él sabía que, a diferencia de quienes habían tocado el tema antes, él no estaba especulando, no estaba haciendo filosofía, tenía hechos, datos, evidencias, experiencias que demostraban lo que finalmente plasmó en el origen de las especies. La reproducción da como resultado ejemplares diversos, la llamada variación natural, y estos ejemplares se ven sometidos a distintas formas de presión y solo los más aptos sobreviven hasta poder reproducirse. La publicación del libro en diciembre de 1859, que fue un enorme éxito,
se vio apresurada por el hecho de que otro naturalista con menos datos, Alfred Russel Wallace, con quien mantenía correspondencia a Darwin, le mandó un artículo detallando su visión de la selección natural. Darwin hizo que se publicara y siempre afirmó que la teoría de la evolución mediante la selección natural era obra de él y de Wallace, aunque la mayor parte de las evidencias y datos provenían de Darwin. De paso, cuidadosamente Darwin eludió hablar del ser humano en su libro. Como le había dicho antes al propio Wallace en una carta, iba a evitar el tema por estar tan rodeado de prejuicios. 13 años después de la publicación del origen de las especies, Darwin tendría finalmente la confianza suficiente como para publicar El origen del hombre, trasladando a nuestra especie todos los elementos de la evolución que ya estaban establecidos. Algunos teólogos se dieron por vencidos, dijeron que la evolución era la forma de Dios de ejercer su poder sobre la vida, se quedaron tan contentos. Otros pensaban que la evolución no podía ser tan mecánica como la planteaba Darwin y tenía que tener por allí elementos místicos, metafísicos y divinos que se pusieron a buscar pero nunca encontraron. Algunos la rechazaron directamente y contra ellos se lanzó quien sería llamado el bulldog de Darwin, el naturalista Thomas Huxley, que entró con furia a todos los debates a los que el ánimo pacífico y tranquilo de Darwin le impedía participar. Pero Huxley también veía la faceta política, tal como la temían los primeros opositores a la idea. Quería echar al clero y a los aristócratas del mundo de la educación y las universidades para crear científicos y profesores profesionales. Pero, si usted se encuentra con uno de estos personajes de Crucifijo y Biblia y quizás hasta Cilicio, de esos que dicen el darwinismo esto o el darwinismo esto otro, o que Darwin aquí o que Darwin allá, lo primero que tiene que hacer es informarle que la obra de Darwin, una de las cumbres del pensamiento y la ciencia universales, no es completa, así que debe tranquilizarse y tomarse una buena dosis de estudiamuchil o de informatexina, porque la visión que tenemos hoy de la evolución no es la de Darwin. ¿No? No. O al menos no del todo. Darwin tenía una visión clara de lo que ocurría y de cómo ocurría, pero no de cuáles eran los mecanismos dentro de los seres vivos a través de los cuales ocurrían todos estos procesos. Desafortunadamente, nunca tuvo información acerca del trabajo que estaba haciendo un contemporáneo suyo en Brunn, en lo que hoy es la República Checa. El monje Gregor Mendel había desentrañado los primeros elementos de las leyes de la herencia, fundando la genética que respondía a las preguntas que quedaban pendientes en la obra de Darwin. Por ejemplo, que el hecho de que las crías de una pareja de animales no fueran todas iguales se debía a la recombinación de genes y a las mutaciones que podían acelerar el proceso evolutivo grandemente. Darwin no fue el único que ignoró a Mendel. De hecho, la obra del monje quedó en el olvido hasta principios del siglo XX, cuando se le redescubrió y se vio que junto con la teoría de Darwin, la genética de poblaciones, la macroevolución observada por los paleontólogos en sus investigaciones sobre la vida del pasado, el descubrimiento de la estructura y acción del ADN y otros elementos de la biología, se conformaba una síntesis moderna, la teoría de la evolución que actualmente manejamos y que explica satisfactoriamente la evolución y muchos elementos de la biología. En todas las religiones, o al menos en las dos mayores, la cristiana y la musulmana, y en su religión madre, el judaísmo, las respuestas al conocimiento de la evolución han seguido, como decíamos, dos caminos. El primero es aceptar todo lo que la ciencia ha demostrado, pero dejando un resquicio, un huequito, un pequeño espacio donde todavía respire Dios y desde allí guíe todo el aparato de la evolución, desde el Big Bang hasta hoy por la mañana. Alabado sea Dios, y seguimos controlando a los fieles. El segundo, por supuesto, es el de negar la evolución y tratar de desterrarla del universo conceptual de sus creyentes. Es lo que hacen los literalistas bíblicos en los Estados Unidos y que pasa también en las cabecitas delirantes de quienes fuera de los Estados Unidos siguen como verdad absoluta las peores tonterías producidas en ese país. También en países como Arabia Saudí, cuyos libros de texto rechazan la evolución por no ajustarse a su visión del Corán, y grupos ortodoxos y jasídicos judíos, todos unidos en la promoción de la idea del creacionismo, para el cual, por supuesto, no existe ni una sola prueba. Como si les importara. El argumento central del creacionismo, que para sonar respetable se ha rebautizado como diseño inteligente, se centra en la idea de que la vida y sus mecanismos son tan complejos que forzosamente tienen que haber sido creados por un ser superior, por un poder enorme, por un Dios que curiosamente no es el Dios de los vikingos, los cherokees o los tahitianos, sino el suyo, el Dios de los desiertos de Oriente Medio. Es la analogía del relojero.
Por supuesto, como la evolución tiene respuestas a cómo es posible de que algo tan complejo como la vida pueda manifestarse a partir de elementos mucho más sencillos, lo único que les queda claro es negarlo. Y mira, si te encuentras un fenómeno tan complejo, poderoso, asombroso y maravilloso como Dios, bastante más impresionante que la vida, no tendrías que pensar que forzosamente algo así de complejo tiene que haber sido diseñado por alguien más complejo todavía, una especie de hiperdios, un Dios de segunda generación, un Dios con turbo. Más allá de estos argumentos, el hecho real es que los radicales religiosos que rechazan los hechos de la evolución temen por sobre todo que ello implique automáticamente la aceptación del ateísmo, la igualdad de los seres humanos y el fin de las jerarquías. Así lo dice abiertamente, por ejemplo, el rabino David Gottlieb, profesor de filosofía en la Universidad de Johns Hopkins, o un grupo de estudiantes musulmanes de ciencias biomédicas que en 2006 protagonizaron un escándalo en la Universidad de Brugge en Ámsterdam, motivados sobre todo por quien fuera el principal personaje del creacionismo musulmán, el turco Adnan Oktar. Conocido también como Harun Yahya, sus prédicas islamistas y creacionistas alcanzaron a gran cantidad de personas dentro y fuera del mundo musulmán y promovió demandas para excluir de sitios web como el de Richard Dawkins de toda Turquía. No sé si venga al caso comentar que el sujeto era un delincuente y que actualmente purga una condena de más de 8.000 años de cárcel. Aun cuando en algunos países islámicos se enseña la teoría de la evolución en las clases de biología, es muy infrecuente que en ellas se incluya la evolución del ser humano. Si el ser humano no es una especie privilegiada, especialmente amada por Dios, creada específicamente, manualmente, de modo personalizado, separado de todos los demás animales, Dios deja de tener sentido. Y para muchos, como los extremistas estadounidenses, esta guerra subcultural se pelea, por ejemplo, impidiendo que a los niños se les contamine con la enseñanza de la evolución, prohibiendo que se enseñe en las escuelas, o haciendo que se fomente la confusión, igualando a la ciencia evolutiva con el darwinismo social, una visión filosófica absurda, mal hecha de las ideas de Darwin, cuyo resultado fueron ideas como la eugenesia y la pureza racial, cosas que no tienen nada que ver con los hechos biológicos. Otra forma es utilizar todo tipo de subterfugios para negar el hecho contundente de que la evolución existe y la vemos cada año cuando necesitamos una nueva vacuna para la gripe porque el virus muta y evoluciona, como lo han hecho las variantes de la COVID que han exigido nuevas vacunas desde las primeras que surgieron en la pandemia. No es verdad que aceptar la evolución sea rechazar la religión, como lo demuestra el hecho de que hay biólogos evolutivos que mantienen creencias religiosas, pero debería serlo. Creer en dos cosas contradictorias a la vez, como hacen estos biólogos, no es mentalmente sano. Se llama disonancia cognitiva y es enormemente incómoda. Sería mucho mejor que más y más personas estuvieran dispuestas a rendir sus creencias a los hechos y datos, en lugar de tratar de ajustarlos y adaptarlos para mantener una forma así sea variante o distinta de las mismas creencias que antes, reforzándolas con argumentos endebles y posiciones a veces directamente cobardes. Y es que el hecho de que la vida pueda surgir y haya surgido a partir de la materia de la que está hecho el universo, que es materia forjada en el interior de las estrellas y en las explosiones de las supernovas, y todo con las sencillas leyes del universo, siguiendo procesos naturales, debería resultarnos mucho más asombroso que pensar que la vida fue creada con un pase mágico por un ente sobrenatural del que no tenemos una sola evidencia y al que le bastó hacer así. Que podamos ir desentrañando los mecanismos de la reproducción, de la evolución, de la respuesta de los seres vivos a su entorno, de la interrelación de los seres vivos en sistemas ecológicos, de los cambios que se suceden constantemente en el planeta, entre los seres vivos, en el universo entero, debería ser un orgullo y una satisfacción mucho mayores que el tratar de meter todo lo que sabemos dentro de los estrechos confines de textos escritos por sociedades infinitamente más ignorantes, menos racionales, más temerosas y muchísimo más crueles. El párrafo final de la obra magna de Darwin termina diciendo: hay grandeza en esta concepción, según la cual la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido originalmente exhalada en varias formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, una infinidad de formas bellas y portentosas. Y la grandeza de esta concepción de Darwin y de cuantas se unieron a ella para darnos un panorama cada día más completo del desarrollo de la vida y sus posibilidades,
No es la grandeza de un dios imaginario acuñado sobre los moldes de los soberanos del desierto en la Edad de Bronce. No, es la grandeza del ser humano, que con sus limitados sentidos, con un sistema nervioso que evolucionó apenas para sobrevivir en la sabana, es capaz de resolver misterios como el de la evolución y de todos los que todavía nos quedan por explorar. ¿No cree usted?